Hay muchos pensamientos en este tiempo de deseo de buen año 2022, de nuevo año, deseo un nuevo año. Y aquí hay un deseo que he leído desde hace tiempo y me gusta el releerlo, que aparentemente es de Víctor Hugo, un hombre autor francés de hace 2 siglos, pero en realidad no es de Víctor Hugo, pero aparece como de Víctor Hugo. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar este pensamiento que me va a dar la introducción a lo que vamos a estar predicando. Te deseo. Poema. Te deseo que primero ames y que amando también seas amado, y que de no ser así seas breve en olvidar, y que después de olvidar no guardes rencores. Deseo, pues, que no sea así, pero si es, sepas ser sin desesperar. Te deseo también que tengas amigos y que incluso malos e inconsecuentes sean valientes y fieles, y que por lo menos haya uno en quien confiar sin dudar. Y porque la vida es así, te deseo también que tengas enemigos, ni muchos ni pocos, en la medida exacta, para que algunas veces te cuestiones tus propias certezas y que entre ellos haya por lo menos uno que sea justo, para que no te sientas demasiado seguro. Te deseo además que seas útil, mas no insustituible, y que en los momentos malos, cuando no quede más nada, esa utilidad sea suficiente para mantenerte en pie. Igualmente te deseo que seas tolerante, no con los que se equivocan poco, porque eso es fácil, sino con los que se equivocan mucho e irremediablemente, y que haciendo buen uso de esa tolerancia sirvas de ejemplo a otros. Te deseo que siendo joven no madures demasiado deprisa, y que ya maduro no insistas en rejuvenecer, y que siendo viejo no te dediques al desespero, porque cada edad tiene su placer y su dolor, y es necesario dejar que fluyan entre nosotros. Te deseo de paso que seas triste, no todo el año, sino apenas un día, pero que en ese día descubras que la risa diaria es buena, que la risa habitual es sosa y la risa constante es malsana. Te deseo que descubras con urgencia máxima, por encima y a pesar de todo, que existen y que te rodean seres oprimidos, tratados con injusticia y personas infelices. Te deseo que acaricies un perro, alimentes a un pájaro y oigas un jilguero erguir triunfante su canto matinal, porque de esta manera sentirás bien por nada. Deseo también que plantes una semilla, por más minúscula que sea, y la acompañes en su crecimiento, para que descubras de cuántas vidas está hecho un árbol. Te deseo además que tengas dinero, porque es necesario ser práctico, y que por lo menos una vez por año pongas algo de ese dinero frente a ti y digas: esto es mío, solo para que quede claro quién es el dueño de quién. Te deseo también que ninguno de tus afectos muera, pero que si muera alguno puedas llorar sin lamentarte y sufrir sin sentirte culpable. Te deseo por fin que siendo hombre tengas una buena mujer, y que siendo mujer tengas un buen hombre, mañana y al día siguiente, y que cuando estén exhaustos y sonrientes, hablen sobre amor para recomenzar. Si todas estas cosas llegaran a pasar, no tengo más nada que desearte. ¿Qué debería desear un cristiano para el año? Si gustas abrir tu Biblia en Gálatas 5:16, Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y esto mismo déjame leértelo en la Nueva Versión Internacional, que dice así:
Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. En esta versión es más clara la condicionante para no andar en los deseos de la naturaleza pecaminosa, y es vivir en el Espíritu. Ese es el deseo de Pablo a la iglesia: vivan en el Espíritu. Porque lo peor que puede pasar en un cristiano es andar en un camino, como dice el salmista capítulo 1, como paja que lleva el viento. O bien, como dice el libro del Eclesiastés, en la vanidad de vanidades, pasando la vida sin ninguna utilidad y propósito. Esta cita de un predicador, Spurgeon, me gustó. Si pecas y no lloras por el pecado cometido, entonces eres heredero del infierno. Si puedes ir detrás del pecado y luego te sientes satisfecho de haberlo hecho, entonces estás en el camino de la destrucción. Si no hay remordimientos de conciencia y tormentos por dentro, ni heridas sangrantes, si no tienes latidos y empujones que dan en el pecho que no te dejan descansar, si tu alma no se siente llena de amargura y de vacío cuando sabes que lo que has hecho está mal, entonces no eres hijo de Dios. Así es que deseamos no pasar por eso, deseamos no fallarle a Dios, deseamos no pecar. Y por el contrario, más bien el mayor gozo, esta cita también es del mismo autor, el mayor gozo de un cristiano es dar gozo a Cristo, que Cristo se sienta alegre con nosotros, que sonría de nuestra vida, de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento. ¿No te gustaría que Dios sonriera con tu actitud y con tu comportamiento? Por lo tanto, andar en el Espíritu es un buen deseo, ¿no? Es un buen deseo, es algo que yo te puedo desear bien, que andes en el Espíritu, y es algo que tú puedes desear para ti mismo. Deseo andar en el Espíritu. ¿Sí podrías desear andar en el Espíritu? ¿Deseamos andar en el Espíritu? Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a que deseemos lo que tú deseas para nosotros, que eso mismo nosotros también lo tengamos. Pero para esto, Padre, necesitamos de tu perdón, de la limpieza de tu sangre, para darnos la oportunidad de la esperanza en el cambio que tú tienes para nuestras vidas. Permite que esta predicación sea útil para nosotros. Necesitamos una palabra viva, Señor. Necesitamos que tú aplaques nuestros pensamientos ahorita, en este momento, y no estemos llevando nuestros pensamientos a cosas que no son útiles, sino ahorita, Señor, estemos concentrados en tu palabra. Ayúdanos, asísteme a mí como predicador también. Ayúdame, Señor, necesito de ti, en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es andar en el Espíritu? No es andar en el legalismo, en el religiosismo. Gálatas es una carta que Pablo escribe a una iglesia que había decidido andar bien con Dios, pero lo hizo de manera equivocada. Lo hizo con sus propias fuerzas, en base a los mandatos. Habían decidido cumplir 613 mandatos que la ley en el Antiguo Testamento tienen. La ley que los discípulos mismos habían dicho, eso es un yugo demasiado pesado para nosotros. Esta iglesia empezaba a circuncidarse y a seguir el Sabbat, los preceptos alimenticios, y esta fue la causa de que se escribiera esta carta a los Gálatas. Es decir, ser cristiano que anda en el Espíritu no es ser un religioso. En Gálatas capítulo 1, versículo 6, Pablo les escribe: me maravillo, me sorprendo que se hayan alejado tanto del que los llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. En Gálatas capítulo 3, versículo 10 también les dice: los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera
en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Muchas veces se piensa que ser cristiano es volverse un religioso. Y yo así lo pensaba, pero la verdad es que andar en el Espíritu y andar en Cristo es muy diferente a ser un religioso. Es tener una relación espiritual interior. Es que mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Esto me da la oportunidad de estar en sintonía con Dios. De eso hablan los evangelios y Jesús lo tuvo que hablar al comienzo del Evangelio de Juan, cuando un hombre llegó a él pensando que las obras milagrosas que veía en Jesús eran suficientes para conectarse con Jesús. Y él le dice, es que ¿sabes qué? Si no naces de nuevo, no has visto el reino de Dios. El que no nace del Espíritu, el que no nace de agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Hay que conectarse con Dios de manera interior. Las obras religiosas no son lo que nos produce la salvación y la conexión en el Espíritu. Así es que andar en el Espíritu no tiene que ver mucho con religiosidad. No es tampoco andar en el Espíritu aquel que siente cosas internas, pero da a un lado los compromisos. Esta es otra carta, la carta a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, le habla a otra iglesia que no está preocupado por las leyes, pero que empezó a andar queriendo competir por los dones espirituales. Y les escribe así Pablo: yo, hermano, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Andar en el Espíritu no tiene que ver con pensarse muy espirituales en base a dones de hablar en lenguas, de estar danzando alocadamente, sino tenía que ver con otra cosa. Pablo les escribe porque ellos están en esta situación de pensar que tiene que ver con sentimientos. Andar en el Espíritu tiene que ver con lo que siento, pero que en realidad no se comprometían. Dice, les di a dar leche, a comer leche. No pueden con otro tipo de alimento. Es el tipo de cristiano que no lee la Biblia, que no gusta de leer la Biblia, que no se da cuenta que su problema espiritual es tan fuerte que tiene que ver con que simplemente no estás conectado espiritualmente y a lo mejor ni siquiera estás naciendo de nuevo, porque no lees la Biblia, no te alimentas de lo que el Espíritu tiene a través de su palabra. Es decir, no hay compromiso de andar en el camino de Cristo. Cuando no hay compromiso, en realidad no hay éxito en la vida cristiana. Hay una frase que dice: a menos que se hagan compromisos, solo hay promesas y esperanzas, pero no plan prometido con el Espíritu de Dios. Jesucristo fue un hombre de compromiso. En cuanto inició su ministerio público, Él levantó la mano y la voz, Él andando en el Espíritu. Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y a todos les dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a todos los quebrantados de corazón. ¿No te suena mucho a lo que dijimos hace un rato, de que si tienes compromisos, anúncialo? Jesucristo tenía un compromiso, había sido ungido para llevar buenas nuevas a los quebrantados de corazón, y ahí lo está anunciando. Por eso, cuando tú estás invitado a una iglesia cristiana y en un momento dado sientes el llamado del Espíritu y estás en esa aceptación de abrir tu corazón al Espíritu de Dios, en cuanto lo hagas, comprométete, dile a los demás: ya abrí
mi corazón al Señor, ya lo acepté en mi corazón. Eso te da la oportunidad de dar el siguiente paso en el camino de la fe, que es el compromiso. Jesucristo terminó diciendo esta frase: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, porque Él estaba comprometiendo su caminar en función al llamamiento que ya tenía andando en el Espíritu. Así es que andar en el Espíritu, esto sí es andar en el Espíritu, es buscar la identidad de Cristo. Eso es andar en el Espíritu. Jesucristo dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es querer tener ese mismo corazón de Jesucristo, ese corazón aceptante de la soberanía de Dios sobre mi vida y dejándole el control a Él. Andar en el Espíritu es andar en el camino nuevo y vivo, dice Hebreos, que Cristo abrió para nosotros. Es una búsqueda diaria de santidad. Andar en el Espíritu es ser sensible. Cuando nosotros fallamos a obedecer al Espíritu de Dios, es ser sensibles a esa desobediencia, pedir perdón y querer andar en santidad. Andar en el Espíritu es confiar en que el Espíritu Santo me guía, me da pensamiento, me da palabra, me da acción en claridad de lo que Cristo hace en una nueva vida. Cristo me guía, Cristo actúa en mí. Andar en el Espíritu muchas veces a callar los pensamientos y estar en una situación en la que sabes que el Espíritu de Dios te tiene ahí por algo. No es casualidad. Estás hablando con una persona y en eso empiezas a orar: Señor, dame palabra, sé que tú tienes un propósito en este hablar con mi compañero de trabajo, en este hablar en el lugar donde estoy, en un comercio. Me pones, Señor, en un momento, en una tesitura, y entonces andar en el Espíritu es que empiezas tú a estar buscando que tus pensamientos se ubiquen en los pensamientos eternos de Dios, de ti, en ese momento, en el propósito por el cual estás allí. Eso sí es andar en el Espíritu. Él señalando el camino y nosotros lo seguimos. Cuando Él habla, escuchamos, atendemos sus advertencias, obedecemos sus instrucciones. El camino del Espíritu es una senda de entrega que, aunque difícil, lleva a la plenitud de vida. Pide, insiste. Juan capítulo 1, versículo 12, algunos de ustedes lo saben. ¿Qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Andar en el Espíritu es asumir esa potestad de ser hecho hijo de Dios. Si ya has recibido a Cristo, asume la potestad, el privilegio de ser hecho hijo de Dios. ¿Cómo? Andando en el Espíritu. Tienes que andar en el Espíritu. Tienes que dejar de controlar tu propia vida para pedirle a Dios que la controle. Es rendirte ante Él y decirle: Señor, toma tú el control de mi vida. Esta situación en la que me voy a presentar en un rato, quizás sea una cena en la cual vas a conocer o estar con alguien que no te cae bien, es un pariente incómodo, pero Señor, tú toma el control. Y tú empiezas a pedirle al Señor que Él tome el control en esta situación. Tú toma el control. Es rendir tus sentimientos, tu voluntad, tus pensamientos para que Él asuma el control. Y tienes que determinar, aceptar la necesidad de que el Espíritu Santo sea el que te guíe. Algunas pautas. Primero, pídele al Espíritu Santo que sea tu guía y tu amigo. Que sea tu ¿qué? Tu guía y tu amigo. El Espíritu Santo dice que escudriña nuestros corazones y Jesucristo le dio el adjetivo del consolador. ¿Quiere hacerte daño el Espíritu Santo? No, quiere consolarte, quiere acompañarte. Es el acompañador. Dile al Espíritu Santo, habla con Él:
Deuteronomio 4:29, así Moisés lo indica: si buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Y si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma, Él estará contigo. Es pedirlo, pedirlo. Si no lo pides, no lo tienes. Todo el que pide, encuentra. Segundo aspecto, enfócate en conocer y escuchar al Espíritu de Dios. Quita tus ojos del pasado, de tus fracasos. También quita tus ojos del futuro y el porvenir y el control que tú quieres dar sobre tu propia vida. Todo está en Cristo. Enfoca tu mirada en Él. Poniendo nuestra mirada en Él, tú puedes tener en Jesucristo la oportunidad de ver a una persona llena del Espíritu de Dios que quiere compartirte su mismo ser. Tercer aspecto, dedica suficiente tiempo a la comunión con el Espíritu Santo, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él no actuará con nadie que tenga prisa. Tienes que darle tiempo a Él. Toda palabra de Dios se da en alguien que tiene tiempo para Él. Tienes que estar en oración, buscar estar en ese estado de contemplación interna. Cuando estás en oración y estás esperando en Él, Él te abre la oportunidad de escucharle. Espera pacientemente, busca al Señor y alábale, cántale, busca cantarle al Señor. Cuando ores, cántale. Si no te sabes cantos, yo te invito a que estés orando y estés buscando un canto. Eso ayuda a que nosotros estemos concentrándonos en Él, pero con tiempo. Tienes que tener tiempo. Y cuarto aspecto, camina, camina. En la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y camina dejando que Él guíe. El Señor Jesucristo dijo una ilustración: el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Es decir, es alguien que viene a bien, no sabe a dónde va ni a dónde viene, en términos de que Dios va a ir guiando los instantes y los momentos. Y tienes que permitirle al Señor guiar el barco de tu vida, como el viento lleva el barco moviendo las olas para ir dirigiendo tu vida en la dirección del Señor. Permite que esto sea así, que Él guíe tu vida dejándole tú el control. Hay una reflexión que me hizo clic pensando en esto ya desde hace tiempo, y que ahora quise reproducirla para ti, que se llama: la vida es como andar en bicicleta. Pon atención a lo que aquí dice. La vida es como andar en bicicleta. ¿Te caes? Solo si dejas de pedalear. Al principio veía a Dios como el que me observaba, como un juez que llevaba cuenta de lo que hacía mal, como para ver si merecía el cielo o el infierno cuando muriera. Era como un presidente, un juez. Reconocía su foto cuando la veía, pero realmente no lo conocía. Pero luego reconocí al soberano personal y amigo Jesús. Parecía entonces como si la vida fuera un viaje en bicicleta, pero era una bici de 2 plazas, y noté que Dios viajaba atrás y me ayudaba a pedalear. No sé cuándo sucedió, no me di cuenta cuándo fue, pero sentí que Él sugirió que cambiáramos de lugares. Como cristiano no había sido muy bueno ni muy útil, y me sentía cargado con mi cristianismo a medias. Lo que sí sé es que mi vida
A partir de que le dejé el control del volante a Jesús, no ha sido la misma desde entonces. Desde entonces mi vida es muy emocionante. Cuando yo tenía el control, yo sabía dónde iba, pero mi vida era predecible y en realidad iba a lugares que luego no eran buenos. Pero cuando Él tomó el liderazgo, Él conocía otros caminos diferentes, hermosos, por las montañas, a través de lugares con paisajes y a velocidades increíbles. Lo único que podía hacer era sostenerme, aunque pareciera una locura, pero me llevaba a una vida de aventura. Él solo me decía, pedalea, pedalea. Desde entonces, sé lo que significa andar en el Espíritu. ¿Sabes lo que significa andar en el Espíritu? ¿Te parece que hagamos una oración? Inclinemos el rostro. Padre Santo, Señor, tú deseas que nosotros andemos en el Espíritu y de esa forma no vamos a andar siguiendo los deseos de la carne. Tú deseas que estemos en comunión contigo porque te ganaste el derecho sobre nuestro corazón y sobre nuestras vidas al darnos el perdón que necesitábamos y ponernos un nuevo corazón. Amado Padre Celestial, queremos andar en tus caminos, andar conforme a lo que Jesucristo anduvo. Queremos que tú lleves el control de nuestras vidas. En este momento ponemos ante ti, Señor, el llamado de este mensaje que tiene que ver con que nosotros te entreguemos el control a ti. Si tú has escuchado esto es porque Dios quería invitarte a que tomes una decisión. Esto es una decisión voluntaria. No es algo que Dios te pueda obligar porque en este asunto solo tú tienes la llave. Jesucristo está a la puerta y tocando. Solo tú tienes la llave para abrir la puerta y dejarlo entrar a que tome el control de tu vida. ¿No estás cansado, cansada de estar llevando el control de tu vida? ¿No estás cansado, cansada de los fracasos y las situaciones de pecado que inundan tu ser? El vacío que estás experimentando, el dolor interior por no darle sentido a la vida. Jesucristo te ofrece el camino, la verdad y la vida abundante, una vida plena en su Espíritu. ¿Querrás tú hoy pedirle al Señor que tome el control de tu vida, que entre a tu corazón y entre hasta lo profundo de tu ser para que el Señor dirija tu vida? Amado Padre, Señor, sé tú en esta invitación para que nosotros, Padre, deseemos lo mismo que tú para nosotros andar en tu Espíritu, gobernando tú nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, humildemente. Amén.